La Torre de Babel es una de las historias más conocidas de la Biblia, pero también una de las más incomprendidas. Lo que aprendiste en la escuela dominical fue solo la superficie de algo mucho más profundo y perturbador. Una construcción que desafió al cielo. Una rebelión que cambió el curso de la humanidad. Una maldición que todavía nos afecta hoy. Pero, ¿qué sucedió realmente en esa llanura? ¿Quién estuvo detrás de ese ambicioso proyecto? ¿Y por qué Dios reaccionó de manera tan drástica? La historia que conoces esconde secretos que pueden transformar por completo tu comprensión del mundo antiguo y moderno. Prepárate para descubrir lo que nadie te ha contado sobre Babel. El relato de Génesis 11 es breve, casi enigmático en su concisión. En solo 9 versículos, la Biblia registra uno de los eventos más significativos de la historia humana. Toda la humanidad hablaba una sola lengua. Migraron a la llanura de Sinar. Decidieron construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Dios descendió, confundió sus lenguas y los esparció por toda la tierra. Fin de la historia. ¿O es solo el principio? La brevedad del texto bíblico esconde capas de significado que la mayoría nunca ha explorado. El misterio reside en los detalles no dichos. La ubicación de la Torre de Babel no es accidental. La llanura de Sinar es la antigua Mesopotamia, la región que posteriormente sería conocida como Babilonia. El mismo lugar donde surgiría uno de los imperios más poderosos e idólatras de la antigüedad. El mismo lugar donde los judíos serían exiliados siglos después. El mismo lugar que se convertiría en símbolo profético de rebelión contra Dios. Babel no fue solo un evento histórico. Fue el establecimiento de un patrón, un código espiritual que se repetiría a lo largo de toda la historia humana. La geografía profética está revelando algo crucial. Suscríbete a nuestro canal para seguir desentrañando los misterios ocultos de las Escrituras. La Torre de Babel no fue simplemente una construcción alta. Fue el primer intento organizado de la humanidad de alcanzar lo divino por medios propios, de crear un nombre para sí mismos, de establecer unidad sin Dios. Y ese intento liberó consecuencias que moldearon civilizaciones enteras. Pero había algo más sucediendo en esa torre, algo que la simple narrativa de Génesis solo sugiere, algo que los textos extrabíblicos y la tradición judía revelan con detalles perturbadores. Venid y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estas palabras de Génesis 11:4 revelan mucho más de lo que parece a primera vista. No solo querían construir una torre alta, querían hacerse un nombre. En la cultura antigua, hacerse un nombre significaba establecer poder, autoridad y legado. Era una declaración de independencia divina, una negativa al mandato de Dios de llenar la tierra. Dios había ordenado a la humanidad después del diluvio que se multiplicara y llenara la tierra. Pero solo unas pocas generaciones después, la humanidad decidió hacer exactamente lo contrario. Concentrarse en un solo lugar, unirse bajo un único propósito, crear una civilización centralizada que no necesitara de Dios. La Torre de Babel fue el primer intento de globalización humana, y se construyó sobre cimientos de rebeldía. El proyecto era teológico, no solo arquitectónico. La frase «cuya cúspide llegue al cielo» no significa solo altura física. En el contexto mesopotámico, cielo era el dominio de los dioses. La torre era esencialmente un puente entre lo terrenal y lo celestial, un medio para acceder a lo divino por esfuerzo humano. Era salvación por obras en su forma más primitiva y literal.
una escalera al cielo construida por manos humanas. Jacob soñaría siglos después con una escalera celestial, pero en esa escalera Dios descendía hasta el hombre. En Babel, el hombre intentaba subir hasta Dios. Pero hay un detalle crucial que la mayoría ignora. La palabra hebrea para torre, migdal, también puede significar fortaleza o torre de vigilancia. No era solo una estructura religiosa, era una estructura defensiva y de vigilancia. ¿Contra quién o contra qué se estaban defendiendo? La respuesta a esta pregunta revela capas profundas del misterio de Babel. Capas que involucran ángeles caídos, gigantes y una guerra espiritual que nunca cesó. La Biblia no menciona explícitamente quién lideró la construcción de la Torre de Babel, pero el contexto de Génesis 10 y 11, junto con tradiciones judías y escritos históricos antiguos, apuntan claramente a una figura, Nimrod. Descrito como poderoso cazador delante del Señor, Nimrod fue el primer constructor de imperios después del diluvio. El inicio de su reino fue Babel. Este no es un detalle secundario, es la clave para entender todo el evento. Nimrod, cuyo nombre puede significar nos rebelaremos, no era solo un cazador de animales. La tradición judía lo describe como cazador de almas humanas, un tirano que forzaba a la gente a someterse a su gobierno. El primer dictador de la historia registrada. Y lo que es más perturbador, alguien que se presentó como mediador entre la humanidad y lo divino. El primer falso Mesías, el prototipo de todos los anticristos que vendrían después. El historiador judío Flavio Josefo registra tradiciones que describen a Nimrod como alguien que se rebeló deliberadamente contra Dios, que convenció a la gente de que su fuerza provenía de sí mismos, no de Dios, que prometió proteger a la humanidad de otro diluvio a través de construcciones humanas, no de obediencia divina. Transformó el miedo de Dios en miedo a un nuevo juicio y ofreció una solución humana, la torre, una salvación por obras físicas e ingeniería humana. La conexión entre Nimrod y Babel es crucial porque establece un patrón profético. Siempre que la humanidad intenta unirse en rebelión contra Dios, hay un líder carismático detrás, alguien que promete seguridad, grandeza y autonomía. Alguien que ofrece salvación sin arrepentimiento. Este patrón se repetiría en Faraón, en Nabucodonosor, en Antíoco Epifanes, en varios emperadores romanos, y se repetirá una última vez en el anticristo final. Nimrod fue el primero de una estirpe espiritual de rebeldes. Pero hay más. Algunas tradiciones conectan a Nimrod con la adoración al sol y a los cuerpos celestes. La astrología y la adoración astral que dominarían Babilonia durante milenios pueden tener sus raíces en Babel. La torre no era solo una construcción, era un observatorio, un templo, un lugar de prácticas ocultas. El lugar donde la humanidad sistematizó por primera vez la rebelión espiritual en una religión organizada. El Zigurat no era solo arquitectura, era teología materializada en ladrillos. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cochémoslos con fuego. Les sirvió el ladrillo de piedra y el asfalto les sirvió de mezcla. Este versículo parece solo un detalle técnico sobre métodos de construcción, pero esconde algo mucho más significativo. La humanidad estaba desarrollando nueva tecnología que permitiría construcciones a escalas nunca antes vistas. Y esta tecnología estaba siendo utilizada específicamente para desafiar a Dios. Antes del diluvio, había gigantes en la tierra, Nefilim, seres resultantes de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Génesis 6 registra que estos seres eran hombres de renombre.
pero también registra que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Había una mezcla de conocimiento celestial con propósitos terrenales corruptos. Tecnología avanzada al servicio de la maldad, y el resultado fue el diluvio. Ahora, solo generaciones después del diluvio, la humanidad estaba desarrollando nuevamente tecnología avanzada, no para servir a Dios, sino para desafiarlo. Los ladrillos cocidos eran superiores a las piedras naturales usadas anteriormente. El asfalto como mortero era más eficiente que la arcilla común. Estaban innovando, pero sus innovaciones servían a un propósito rebelde. La tecnología en sí misma no es mala, pero cuando se usa para establecer autonomía de Dios, se convierte en un instrumento de rebelión. El libro de Jubileos, un texto judío antiguo, sugiere que ángeles caídos enseñaron conocimientos prohibidos a la humanidad antes del diluvio: metalurgia, astrología, encantamientos y otras artes. ¿Existe la posibilidad de que conocimiento similar haya sobrevivido al diluvio a través de Noé o de sus descendientes, y que ese conocimiento se haya aplicado en Babel? Esta es una pregunta que los textos extrabíblicos sugieren, pero que la Biblia deja deliberadamente abierta. Lo que sabemos con certeza es que Babel representó un salto tecnológico significativo, y que ese salto se aplicó a fines que Dios consideró inaceptables. El patrón se repetiría. Cada vez que la humanidad da avances tecnológicos significativos, existe la tentación de usar esos avances para establecer autonomía divina. La revolución industrial, la era nuclear, la revolución digital, todas trajeron consigo voces proclamando que la humanidad ya no necesita a Dios. Babel estableció ese patrón, y estamos viviendo sus consecuencias hasta hoy. Y descendió Jehová a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esta es una de las frases más intrigantes de la narrativa. Dios necesita descender para ver lo que está sucediendo. ¿El Dios omnisciente y omnipresente necesita hacer una investigación? Obviamente no. El lenguaje antropomórfico está comunicando algo teológico. Dios se está involucrando personalmente, está tomando una acción directa, está interviniendo en la historia humana de manera dramática. El lenguaje hace eco del juicio de Sodoma y Gomorra. Descenderé ahora y veré, dice Dios, antes de destruir aquellas ciudades. Hay un paralelo deliberado. Babel, como Sodoma, había cruzado un límite. Había llegado a un punto donde la misericordia exigía juicio, donde permitir que continuaran sería crueldad, no bondad. La intervención divina no fue arbitraria, fue necesaria, fue preventiva, fue un acto de misericordia disfrazado de juicio. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos tienen una misma lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado de hacer. Dios no estaba preocupado por la altura de la torre, estaba preocupado por la unidad de la humanidad en rebelión. Cuando toda la humanidad se une en un propósito contrario a Dios, el potencial para el mal es ilimitado. La unidad no es inherentemente buena. La unidad en torno a propósitos malignos es catastrófica. Dios vio a dónde conduciría eso e intervino antes de que fuera demasiado tarde. La confusión de las lenguas fue un acto de misericordia. Forzó la diversificación, impidió la tiranía global, estableció barreras naturales contra imperios universales. Durante milenios, la diversidad lingüística y cultural protegió a la humanidad de dictadores que soñaban con dominio mundial total. Hitler, Stalin, Mao, todos lo intentaron. Pero las barreras establecidas en Babel limitaron su alcance. Hasta ahora.
Porque por primera vez desde Babel, la tecnología moderna está rompiendo esas barreras. Estamos regresando a la unidad de Babel, pero ¿estamos regresando a la unidad bajo Dios o en rebelión contra Él? La dispersión de la humanidad no fue un castigo final, fue un redireccionamiento. Dios estaba forzando a la humanidad a cumplir el mandato original, llenar la tierra. Incluso en el juicio, Dios estaba trabajando su propósito. Las naciones que surgirían de esa dispersión eventualmente se convertirían en el escenario para la revelación progresiva de Dios. Surgiría Israel. Vendría el Mesías. El Evangelio sería predicado a toda tribu, lengua y nación. Babel no fue el fin del plan de Dios. Fue un redireccionamiento estratégico dentro de ese plan. Por tanto, a Babel se llamó su nombre, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra. El nombre Babel proviene de la palabra hebrea Balal, que significa confundir o mezclar. Pero hay una profunda ironía aquí. En acadio, la lengua de Babilonia, Bab y Lu, significa puerta de Dios. Los constructores querían crear una puerta al cielo. Dios transformó su puerta en confusión. El nombre lleva en sí toda la teología del evento. La humanidad intentó crear orden y unidad en rebelión. Dios trajo confusión y diversidad en misericordia. Lo que ellos llamaron grandeza, Dios lo llamó necedad. Lo que ellos vieron como ascenso, Dios lo vio como caída. El nombre Babel se convertiría en sinónimo de orgullo humano frustrado, de ambiciones grandiosas reducidas a ruinas, de lenguaje confuso y comunicación imposible. Hasta hoy, cuando decimos que algo es babilónico o una Babel, estamos invocando ese evento antiguo. Pero hay más capas. En la profecía bíblica, Babilonia se convierte en un símbolo. Representa todo sistema humano que se opone a Dios. Su primer rey fue Nimrod en Babel. Su rey más grande sería Nabucodonosor, quien también intentó hacerse un nombre. Su último rey sería el Anticristo, quien establecería un sistema global de control. El nombre Babel conecta todas estas manifestaciones. Es un código profético que atraviesa milenios. Curiosamente, en Apocalipsis, la Babilonia final caerá. ¿Y la razón? Porque sus brujerías engañaron a todas las naciones. La palabra griega para brujerías allí es parmakeia, de donde proviene nuestra palabra farmacia. Manipulación química y control mental. Engaño sistémico. Seducción global. La Babel final usará tecnología avanzada para engañar. El patrón establecido al principio se completará al final. El nombre lleva profecía. Babel no fue solo un evento pasado, es un arquetipo que se manifestará plenamente en el futuro. El contraste entre Babel y Pentecostés es profundo. En Babel, Dios confundió las lenguas para separar a la humanidad en rebelión. En Pentecostés, Dios dio el don de lenguas para unir a la humanidad en Cristo. Babel fue juicio, Pentecostés fue gracia. Babel produjo confusión, Pentecostés produjo comprensión. Babel dispersó en rebelión, Pentecostés reunió en adoración. El nombre Babel apunta a la necesidad de redención, y Pentecostés muestra que esa redención llegó en Cristo. La confusión de las lenguas en Babel cambió fundamentalmente la trayectoria de la civilización humana. Antes de Babel había una sola cultura humana, un solo idioma, una sola historia compartida. Después de Babel, la humanidad se fragmentó en miles de grupos lingüísticos y culturales distintos. Esta fragmentación trajo tanto problemas como protecciones. Dificultó la comunicación, pero también impidió tiranías globales. Creó conflictos, pero también diversidad cultural. Fue juicio y misericordia simultáneamente.
La diversidad lingüística resultante es asombrosa. Hoy en día se hablan alrededor de 7.000 lenguas diferentes en el mundo. Los lingüistas pueden rastrear familias lingüísticas y sus orígenes geográficos. Y curiosamente, cuanto más retrocedemos en el tiempo, más parecen converger las lenguas hacia un menor número de lenguas madre. La investigación lingüística moderna, sin intención teológica, confirma el patrón bíblico. La humanidad comenzó con unidad lingüística y se diversificó a partir de un punto de origen en Oriente Medio. Pero las consecuencias van más allá del lenguaje. La dispersión forzada llevó a la migración humana a todos los continentes. Las diferentes condiciones ambientales y el aislamiento geográfico produjeron las diversas etnias que vemos hoy. La antropología y la genética muestran que todos los humanos comparten ancestros comunes relativamente recientes. Todos somos descendientes de un pequeño grupo poblacional, exactamente como describe la narrativa de Noé y Babel. La ciencia no contradice la Biblia, confirma sus patrones básicos. La fragmentación cultural también tuvo consecuencias espirituales. Cada grupo humano disperso desarrolló sus propias religiones y sistemas de creencias. Pero curiosamente, temas comunes aparecen en culturas de todo el mundo: historias de diluvio, narrativas de creación, conceptos de sacrificio y expiación, expectativa de un Salvador. Estas similitudes sugieren una memoria cultural compartida de eventos y revelaciones pre-Babel. La verdad original se fragmentó en miles de variaciones culturales, pero ecos de la verdad permanecieron en todas las culturas. Pablo, en Hechos 17, explica que Dios ha determinado las épocas señaladas y los límites de su habitación para las naciones. ¿Por qué? Para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le pudiesen hallar. La dispersión de Babel no fue abandono divino, fue estrategia misionera. Dios esparció a la humanidad, pero no para perderla, para que cada grupo, en su propio contexto cultural, pudiera buscar y encontrar la verdad. Babel no frustró el plan de Dios. Sirvió a él de maneras que solo ahora empezamos a comprender. El imperio babilónico, que surgiría milenios después de Babel, no eligió ese nombre por accidente. Fue un regreso deliberado al lugar y al espíritu de la Torre de Babel. Nabucodonosor, el rey más grande de Babilonia, estaba obsesionado con construcciones monumentales. Reconstruyó la ciudad de Babilonia a gran escala y en su centro reconstruyó un inmenso sigurat llamado Etemenanki, la casa del fundamento del cielo y de la tierra. Era esencialmente una nueva Torre de Babel. El mismo espíritu, el mismo propósito, el mismo orgullo. El exilio judío en Babilonia no fue solo un evento político, fue un regreso profético al lugar de origen de la rebelión humana. Los judíos, pueblo elegido de Dios, fueron llevados cautivos exactamente a Babel. Allí tuvieron que aprender a mantener su identidad y fe en medio de la cultura que más representaba la oposición a Dios. Daniel y sus amigos enfrentaron el horno de fuego y la fosa de los leones en Babilonia. Esther salvó a su pueblo de un decreto de exterminio en el imperio persa que sucedió a Babilonia. La historia espiritual de Israel está profundamente conectada con Babilonia, pero la Babilonia profética va más allá del imperio histórico. En Isaías, Jeremías y especialmente en Apocalipsis, Babilonia se convierte en símbolo de todo sistema mundial que se opone a Dios. Apocalipsis 17 y 18 describen la caída de una Babilonia final en los últimos días. Esta Babilonia se describe como una prostituta que embriaga a las naciones, como un sistema económico global, como el ápice del orgullo y la rebelión humana. Es Babel llevada a su conclusión lógica.
Las características de la Babilonia profética hacen eco de la Babel original. Unidad global, orgullo humano, rebelión contra Dios, sistema económico centralizado, adoración falsa, persecución del pueblo de Dios. Pero con una diferencia crucial. La Babilonia final tendrá tecnología moderna a su disposición. Logrará hacer lo que Babel intentó, pero no pudo: establecer control global total, por un tiempo. Pero su fin será súbito y completo, porque lo que comenzó en Babel terminará cuando Cristo regrese y establezca su reino. La conexión no es solo simbólica, es espiritual. El mismo espíritu que animó a Nimrod en Babel, animó a Nabucodonosor en Babilonia, y animará al anticristo en la Babilonia final. Es un espíritu de orgullo, autonomía, falsa unidad y rebelión organizada. Comprender Babel es esencial para comprender la profecía bíblica sobre los últimos días, porque el fin se parecerá mucho al principio. El ciclo se completará y entonces se romperá definitivamente. Vivimos en una era de globalización sin precedentes. Por primera vez desde Babel, la humanidad está nuevamente unida por una lengua común, el inglés como lengua franca global. Internet ha creado una plaza pública global donde todos pueden comunicarse instantáneamente. La tecnología ha roto las barreras que Babel estableció. Estamos presenciando una reversión tecnológica de la confusión de Babel. Pero, ¿esta unidad está acercando a la humanidad a Dios o alejándola de Él? Los paralelismos son perturbadores. Al igual que en Babel, tenemos líderes promoviendo agendas de gobierno global. Organizaciones internacionales que buscan unificar políticas, economías e incluso culturas. Hay una presión constante por la unidad y la globalización. Pero, ¿qué tipo de unidad? ¿Unidad en torno a qué valores? ¿Bajo qué autoridad? Las mismas preguntas que estaban en juego en Babel están en juego de nuevo. Y muchas de las voces que promueven la unidad global son explícitamente seculares, a veces incluso antirreligiosas. La tecnología moderna se está utilizando para construir torres metafóricas de Babel, rascacielos que perforan las nubes como si desafiaran los cielos, proyectos de ingeniería que proclaman la grandeza humana, inteligencia artificial que promete trascender las limitaciones humanas, transhumanismo que busca evolucionar a la humanidad más allá de su forma natural, exploración espacial que proclama convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Todas estas iniciativas hacen eco del espíritu de Babel: hacerse un nombre para la humanidad, alcanzar los cielos por esfuerzo propio, establecer autonomía de Dios. También hay paralelismos económicos. Babel probablemente tenía un sistema económico centralizado para coordinar un proyecto tan masivo. Hoy caminamos rápidamente hacia una economía global digitalizada, monedas digitales de bancos centrales, sistemas de pago electrónico universal. La posibilidad técnica de controlar quién puede comprar y vender globalmente ya existe. Apocalipsis 13 profetiza exactamente eso para la Babilonia final. Las piezas se están colocando en su lugar. No digo que estemos en la Babilonia final, pero digo que por primera vez en la historia es técnicamente posible. Pero aquí está la diferencia crucial. Los cristianos tienen una responsabilidad diferente a la que tenía el pueblo en Babel. No somos llamados a construir Babel ni a destruirla. Somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a proclamar el evangelio que ofrece verdadera unidad, no en rebelión, sino en Cristo, a vivir de manera contracultural, mostrando que hay un reino mayor, y a estar vigilantes, discerniendo los tiempos, sin miedo, sino con esperanza, sabiendo que nuestra redención se acerca.
El orgullo fue el pecado central en Babel. Hagámonos un nombre para nosotros mismos, no para Dios, para nosotros. El deseo de gloria autónoma, de establecer legado sin dependencia divina, de ser recordados y celebrados por la grandeza humana. Ese orgullo está en la raíz de todo pecado. Fue el pecado de Lucifer antes de la caída. Fue el pecado que llevó a Adán y Eva a comer el fruto. Y es el pecado que alimenta cada rebelión contra Dios a lo largo de la historia. Pero Babel nos enseña que el orgullo individual es peligroso, pero el orgullo colectivo es catastrófico. Cuando una sociedad entera se une en orgullo, cuando la arrogancia se vuelve cultural, cuando la autonomía de Dios se convierte en el valor civilizacional central, el juicio se vuelve inevitable. Proverbios dice que la soberbia precede a la ruina. Esto es cierto para los individuos, pero también para las naciones y las civilizaciones. La historia está repleta de imperios que cayeron en la cúspide de su orgullo. La falsa unidad es otro tema central. La unidad no es intrínsecamente virtuosa. Depende de lo que esté uniendo a las personas. La unidad en torno a la verdad es hermosa. La unidad en torno al error es peligrosa. La unidad en torno a Cristo es el propósito de Dios. La unidad en rebelión contra Cristo es el propósito de Satanás. Babel nos advierte contra la seducción de la unidad. Al fin de los tiempos habrá gran presión por la unidad religiosa, económica y política, pero será unidad bajo el anticristo. Resistir a esta falsa unidad requerirá discernimiento y coraje. Jesús oró para que sus discípulos fueran uno. Pablo exhorta a la iglesia a mantener la unidad del Espíritu. La verdadera unidad cristiana es preciosa, pero es unidad centrada en Cristo, fundamentada en la verdad, motivada por el amor. No es unidad por la unidad, no es paz a cualquier costo, no es tolerancia del error en nombre de la armonía. La unidad bíblica tiene contenido teológico y ético. Babel nos advierte contra las falsificaciones de esa unidad. La humildad es el antídoto para el orgullo de Babel. Reconocer que somos criaturas, no creadores, que nuestra grandeza proviene de reflejar la gloria de Dios, no de reclamar gloria propia. Que nuestra verdadera identidad está en ser hijos de Dios, no en hacernos un nombre para nosotros mismos. Jesús, el anti-Nimrod, no vino para ser servido, sino para servir. Él descendió de los cielos, no intentó construir una torre hacia ellos. Se despojó de gloria, no la reclamó. Y Dios lo exaltó soberanamente. Este es el camino del reino, lo opuesto a Babel. El juicio de Babel fue misericordioso en comparación con el diluvio. Dios no destruyó a la humanidad, confundió sus lenguas y los dispersó. Fue disruptivo, pero no destructivo. Fue limitador, pero no aniquilador. Esto nos enseña algo crucial sobre la naturaleza del juicio divino. Dios juzga proporcionalmente, y sus juicios tienen propósitos redentores incluso cuando parecen punitivos. Babel también nos enseña que Dios interviene antes de que la situación se vuelva irreversible. Ahora nada les hará desistir de lo que han pensado de hacer, dice Dios. Vio el potencial completo del mal que una humanidad unificada en rebelión podría producir. Intervino preventivamente. Dios no espera hasta que sea demasiado tarde. Actúa en el momento adecuado para limitar el mal y preservar posibilidades de redención futura. El tiempo entre Babel y los juicios subsiguientes, Sodoma, Egipto, Canaán, nos enseña sobre la paciencia de Dios. Él no juzga precipitadamente, da oportunidad tras oportunidad para el arrepentimiento. Pero hay un punto más allá del cual la misericordia exige juicio, porque permitir que el mal continúe indefinidamente sería crueldad tanto para las víctimas como para los perpetradores mismos. El juicio es el no de Dios al mal, y a veces no
es la palabra más amorosa que se puede decir. Babel nos prepara para entender los juicios finales descritos en Apocalipsis. Los sellos, las trompetas y las copas no son crueldad divina arbitraria. Son respuestas proporcionales y progresivas a la rebelión humana persistente. Son intervenciones que limitan el mal y llaman al arrepentimiento. Y aún en Apocalipsis, después de cada juicio, hay una pausa. Una oportunidad para que las personas se arrepientan. Algunos lo hacen, muchos no, pero la oportunidad se da. El mensaje final sobre juicio que Babel nos enseña es este. El juicio de Dios es seguro, pero la redención es posible. Él juzgó a Babel, pero de la estirpe de esas personas vendría Abraham, y de Abraham, Israel, y de Israel, Cristo. Dios nunca abandona totalmente a la humanidad. Incluso en el juicio, Él está trabajando la redención. Esa es la esperanza que debemos mantener, incluso al hablar sobre juicios futuros. El juicio no es el fin de la historia. Es parte del camino hacia la restauración final. Si Babel representa el problema de la unidad humana en rebelión, ¿cuál es la solución de Dios? No es más confusión, no es aislamiento permanente. La solución comenzó con Abraham, solo capítulos después de Babel en Génesis. Dios llamó a un hombre de Ur de los Caldeos, muy cerca de Babel, y prometió hacer de él una gran nación a través de la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. La respuesta de Dios a Babel fue Abraham. Y a través de Abraham, Israel. Y a través de Israel, Cristo. Jesucristo es la respuesta definitiva a Babel. En Babel, la humanidad intentó alcanzar el cielo por sus propios medios. En Cristo, el cielo descendió hasta la humanidad. En Babel, intentaron hacerse un nombre. Cristo recibió el nombre que está sobre todo nombre. En Babel, la unidad se basó en la rebelión. En Cristo, la verdadera unidad es posible a través de la reconciliación con Dios. Cristo es la escalera verdadera entre el cielo y la tierra. Él es el camino que Babel intentó construir, pero solo Él puede proveer. Pentecostés fue la reversión directa de Babel. El día de Pentecostés, personas de todas las naciones oyeron el Evangelio, cada una en su propia lengua. La confusión de Babel fue superada no por la imposición de un idioma universal, sino por el don sobrenatural de comunicación transcultural. El Espíritu Santo capacitó a los apóstoles para proclamar las maravillas de Dios en todas las lenguas. La diversidad no fue eliminada, sino redimida. Cada lengua, cada cultura puede ahora adorar a Dios en su propia expresión. La Iglesia es la respuesta continua de Dios a Babel. Apocalipsis 7 describe una multitud incontable de toda tribu, lengua, pueblo y nación adorando delante del trono. Esa es la unidad que Dios siempre deseó. No uniformidad forzada, sino diversidad armoniosa unida en adoración al Cordero. La Iglesia demuestra que la verdadera unidad no proviene de una torre que alcanza el cielo, sino de un Salvador que descendió del cielo. No proviene del esfuerzo humano, sino de la gracia divina. No proviene de hacerse un nombre para nosotros mismos, sino de invocar el nombre del Señor. La Nueva Jerusalén descrita en Apocalipsis 21-22 es lo opuesto a Babel. En lugar de una torre construida por manos humanas, es una ciudad que desciende de Dios. En lugar de intentar alcanzar el cielo viene a la tierra. En lugar de excluir a Dios, Dios habita en medio. Las naciones andarán a su luz. Los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. Todas las lenguas y culturas encontrarán su lugar, pero unidas no en rebelión, sino en adoración al Rey de Reyes. Esa es la solución final para Babel, y está llegando. La historia de Babel no es solo historia antigua, es un espejo para nuestra alma y nuestra sociedad.
La primera lección práctica es sobre nuestro propio orgullo. ¿Dónde estamos intentando hacernos un nombre para nosotros mismos? ¿Dónde estamos buscando gloria autónoma de Dios? ¿Dónde nuestra ambición es por nuestra propia exaltación en lugar de la gloria de Dios? Babel nos llama a examinar nuestros corazones y arrepentirnos del orgullo sutil que infecta incluso nuestra religiosidad. La segunda lección es sobre discernimiento cultural. Vivimos en una era que valora la unidad, la tolerancia y la globalización. Estos no son intrínsecamente malos, pero debemos discernir cuando la presión por la unidad se convierte en presión para conformarse con valores antibíblicos, cuando la tolerancia se convierte en intolerancia a la verdad, cuando el globalismo se convierte en una nueva Babel. Necesitamos la sabiduría para saber cuándo cooperar con la cultura y cuándo resistirla. La tercera lección es sobre tecnología. Toda tecnología puede ser utilizada para propósitos divinos o rebeldes. El problema en Babel no eran los ladrillos ni el asfalto, era el propósito detrás de ellos. Hoy, la tecnología digital, la inteligencia artificial, la biotecnología, todas tienen un tremendo potencial para el bien, pero también para el mal. La cuestión no es rechazar la tecnología, sino asegurar que la usamos para glorificar a Dios y servir a la humanidad, no para establecer autonomía divina o control tiránico. La cuarta lección es sobre comunidad. Babel nos advierte sobre los peligros de la mentalidad de rebaño. El hecho de que todos estén haciendo algo no significa que esté bien. La presión de grupo puede llevar a multitudes enteras al error. Necesitamos el coraje de ser contraculturales cuando la cultura está equivocada. De nadar contra la corriente cuando la corriente fluye hacia la rebelión. Daniel y sus amigos demostraron ese coraje en Babilonia. Necesitamos el mismo coraje en nuestra Babilonia moderna. La quinta lección es sobre esperanza. Babel parece una historia de fracaso humano y juicio divino, pero en el contexto mayor de la narrativa bíblica es parte de la historia de la redención. Dios no abandonó a la humanidad en Babel, redireccionó la historia para que la redención pudiera venir. De igual manera, no importa cuán sombríos sean los tiempos, Dios está trabajando su propósito. La historia no se dirige hacia una Babel final, sino hacia una nueva Jerusalén. Podemos tener esperanza porque conocemos el fin de la historia, y Cristo vence. Entonces, ¿cuál es el misterio de Babel que nadie te ha contado? Es que Babel no fue un evento aislado en el pasado distante. Fue el establecimiento de un patrón espiritual que se ha repetido a lo largo de toda la historia humana y que alcanzará su clímax en los últimos días. Babel fue el primer intento de establecer un gobierno mundial en rebelión contra Dios. No será el último. El intento final está profetizado en Apocalipsis, y por primera vez desde Babel existe la tecnología para hacerlo posible. El misterio es que Babel estableció dos linajes espirituales que han coexistido a lo largo de la historia. La línea de Babel, aquellos que confían en sistemas humanos, buscan hacerse un nombre para sí mismos e intentan alcanzar lo divino por esfuerzo propio. Y la línea de Abraham, aquellos que confían en Dios, buscan su gloria y reciben la salvación como un don. Estas dos líneas culminarán en dos sistemas finales: la Babilonia del Anticristo y la Nueva Jerusalén de Cristo. El misterio es que cada generación enfrenta su propia versión de Babel. Cada era tiene sus torres que intentan alcanzar el cielo. Cada cultura tiene sus tentaciones de unidad en rebelión. Cada persona enfrenta la elección entre el orgullo de Babel y la humildad de Cristo. La historia de Babel no es solo sobre ellos, es sobre nosotros. ¿Estamos construyendo nuestra propia Babel o buscando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios?
El misterio es que el juicio de Babel fue misericordioso. Dios podría haber destruido a la humanidad nuevamente. En cambio, preservó, redirigió y a través de las naciones dispersas preparó el camino para la venida del Mesías. Cada juicio divino tiene propósitos redentores. Incluso cuando Dios dice no, es porque está diciendo sí a algo mejor. Babel nos enseña a confiar en la sabiduría de Dios, incluso cuando sus caminos parecen destructivos. El mayor misterio de todos es que la solución para Babel estaba planeada desde antes de la fundación del mundo. Cristo era el plan. Pentecostés era el plan. La iglesia multicultural era el plan. La Nueva Jerusalén siempre fue el destino. Babel no sorprendió a Dios, no frustró su propósito. Fue incorporada en su plan mayor, y eso nos da esperanza. Porque si Dios puede redimir Babel, puede redimir cualquier situación, incluida la nuestra. La profecía bíblica es clara. Habrá una manifestación final del espíritu de Babel antes del regreso de Cristo. Apocalipsis 17:18 describe una Babilonia que dominará el mundo económica, política y espiritualmente. Emborrachará a las naciones, perseguirá a los santos, blasfemará contra Dios, pero su fin será súbito y completo. En una hora, dice la profecía, vendrá su juicio. La Babel final caerá para no levantarse jamás. ¿Cómo debemos vivir a la luz de esta realidad profética? No con miedo, sino con vigilancia, no con paranoia, sino con discernimiento, no con aislamiento, sino con distinción santa. Apocalipsis 18:4 contiene una orden. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Necesitamos aprender a vivir en el mundo sin ser del mundo, a estar en la Babilonia moderna sin convertirnos en babilonios. Esto significa cultivar una identidad que está arraigada no en la cultura, la nación o la civilización, sino en el reino de Dios. Significa tener más lealtad a Cristo que a cualquier sistema político o económico. Significa estar dispuesto a sufrir pérdida material en lugar de comprometer convicciones espirituales. Significa desarrollar una cosmovisión contracultural que ve a través de las mentiras de la Babel moderna y se niega a inclinarse ante sus ídolos. Pero también significa ser luz. Los cristianos en Babilonia, Daniel, Esther y otros, no se aislaron por completo. Sirvieron fielmente donde pudieron, pero no comprometieron donde no debían. Influenciaron para el bien, pero no fueron corrompidos por el mal. Este es el equilibrio que necesitamos: compromiso sin compromiso, influencia sin corrupción, presencia sin conformidad. Es un camino estrecho, pero es el camino de Cristo. Nuestra respuesta final a la futura Babel es la misma que nuestra respuesta a la Babel original: proclamar que hay un reino mayor, que hay una ciudad mejor, que hay una unidad verdadera disponible en Cristo. Que el cielo no se alcanza construyendo torres, sino recibiendo a Cristo. Que la salvación no viene del esfuerzo humano, sino de la gracia divina. Que la gloria no viene de hacernos un nombre para nosotros mismos, sino de reflejar el nombre del único cuyo nombre está sobre todo nombre. Ese es el mensaje que el mundo necesita oír y que solo la Iglesia puede proclamar. La Torre de Babel permanece como uno de los eventos más significativos de la historia humana. Marcó la transición de una humanidad unificada a naciones diversificadas. Estableció patrones de orgullo y rebelión que se repetirían a lo largo de los milenios. Se convirtió en símbolo profético de todo sistema que se opone a Dios y prefiguró una confrontación final entre el reino de los hombres y el reino de Dios. Pero la última palabra no pertenece a Babel. La historia no termina con una torre inacabada
y lenguas confusas. Termina con una ciudad descendiendo del cielo y todas las naciones unidas en adoración. No termina con la humanidad dispersa en juicio, sino con la humanidad reunida en redención. No termina con silencio después de la confusión, sino con voces de toda tribu y lengua proclamando: digno es el Cordero. Babel fue un capítulo, Cristo es la conclusión. El misterio de Babel nos enseña que la rebelión humana es real, antigua y persistente. Pero también nos enseña que la gracia divina es mayor, más antigua y más persistente. Nos enseña que nuestros esfuerzos por alcanzar el cielo fracasarán, pero también que el cielo ha llegado hasta nosotros en Cristo. Nos enseña que hacerse un nombre para nosotros mismos resulta en confusión, pero que invocar el nombre del Señor resulta en salvación. Cuando miramos al mundo hoy, vemos muchas torres de Babel siendo construidas. Torres de orgullo nacional, torres de arrogancia científica, torres de autonomía moral, torres de unidad sin Dios. Y podemos estar seguros de que todas ellas enfrentarán el mismo destino que la original. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La pregunta es: ¿de qué lado de la historia estaremos? La relevancia de Babel para nuestro tiempo es innegable. Los temas que plantea, orgullo, unidad, tecnología, globalización, gobierno, religión, juicio, redención, son precisamente los temas con los que nuestra generación lucha. Babel nos da un marco bíblico para entender estos temas. Nos advierte sobre los peligros, pero también nos señala la esperanza. ¿Cómo aplicaremos estas antiguas verdades en nuestro contexto moderno? La respuesta a esta pregunta moldeará nuestro testimonio y nuestro destino. Comparte este video con aquellos que necesitan entender que hay más en la historia de Babel de lo que aprendimos en la escuela dominical. Que hay misterios profundos conectando ese evento antiguo con nuestro futuro profético. Que las elecciones que hacemos hoy hacen eco de las elecciones hechas hace milenios en esa llanura. Y que la misma elección todavía está ante nosotros: construir nuestra propia Babel o buscar la ciudad de Dios. Suscríbete al canal, dale like al video y activa la campanita para recibir más revelaciones sobre los misterios ocultos en las Escrituras. Deja tu comentario sobre qué aspecto del misterio de Babel te impactó más. Que la historia de Babel nos humille, nos advierta y nos inspire. Que nos haga examinar nuestros propios corazones en busca de orgullo. Que nos haga discernir los tiempos con sabiduría. Y que nos señale siempre a Cristo, el verdadero puente entre el cielo y la tierra. Hasta el próximo misterio revelado.